es la boca de Aduares, de lo que la obra denominada como túnel de trasvase, que realmente pues no es un túnel en sí, pues no ha llegado a calar en su totalidad. Cuéntanos, Carlos, acerca de esta obra, cuándo comenzó, cuál era el fin que tenía, quién la promovió. Se hace el proyecto en el año 1995 porque lo paga los heredamientos de Argualitazacorte, las haciendas, a un consultor, se llamaba Eduardo García. En ese proyecto lo que se pretendía era hacer un túnel en bajada, emboquillándolo aquí en el lado del este, que fuera en bajada y perforado en dos tramos, uno emboquillado aquí y otro emboquillado en Hermosilla. Es un túnel, se llama túnel, y va de un lado al otro de la isla. Sí, porque lo que se pretendía no era coger agua, lo que se pretendía es llevarse el agua de las acciones que tenían la gente del oeste. La gente del oeste tenía acciones en galerías del este. Entonces lo que se pretendía era llevarse el agua. Toda esa suma de caudales de todas las acciones eran 165 litros por segundo, y ese caudal de agua lo que pretendían era, a través de una tubería, llevarse desde aquí hacia allá. Entonces la obra no empezó, digamos, como propiamente un túnel. Hubo inicialmente una obra diferente, que fue el canal Barlovento-Fuencaliente, lo que terminó en llamarse así, pero que había sido una obra que se había proyectado también con dinero público para llevar ese agua, esa propiedad de agua, a la zona oeste, pero haciendo un recorrido por el sur. Sí, ese era el canal de Barlovento-Aridane, que se hizo 30 años antes, en 1960, en la década de los 60, que es el canal que viene por aquí arriba. Ese canal lleva el agua de todas las galerías desde Barlovento hasta aquí, y tenía que llegar a Fuencaliente, dar la vuelta y llegar al Valle de Aridane, que lo que pasó es que se quedó sin dinero, delante de una ladera muy difícil, tuvo que hacer un modificado metiéndose por detrás, y eso supuso un aumento presupuestario que ya no lo tenía, y por tanto se abandonó. Lo que era Barlovento-Aridane se quedó en el canal Barlovento-Fuencaliente, que ahora el Consejo Insular de Aguas le llama LP1. O sea, se consiguió por otra parte algo que posiblemente el sureste de la isla no esperaba, que era que se llevase agua desde el noreste al sureste, lo que es Mazo y Fuencaliente, que digamos que no abundaban en ella. Lo que era una obra que era un expolio del este, llevándosele el agua, se convirtió en una bendición para el este, porque supuso llevar agua y poderla repartir hasta Fuencaliente. Hacen este proyecto del que hablamos, que es el túnel de trasvase, que como su nombre se dice, es un túnel para poder meter una tubería y llevarse el agua del este al oeste. ¿Qué pasa? Que en el medio había mucha agua, eso es lo que yo decía. Yo en ese momento era jefe de obras y proyectos, y pensé desde el primer momento que aquí había mucha agua a esa misma cota, que era la cota 450. Por esa razón me opuse a hacer la obra de esa manera. Total, que a la vista de que yo esgrimía como detonante el que había mucha agua y que el túnel que venía en bajada no iba a poder continuar porque se iba a encontrar con el agua, pues, al hacerlo en bajada, el contratista consultor, Eduardo García, consiguió ciertos informes en los cuales se aseguraba que aquí no iba a haber agua y que el túnel iba a ser en seco. Y lo más que podían aceptar es que si se calara todo el túnel, habría como mucho unos 25 litros segundo, en pipas 175. Entonces este proyecto, los heredamientos, lo presentan al gobierno de Canarias y llega a la Dirección General de Aguas, ¿dónde estabas tú? Incluso fue la Dirección General de Aguas, hacen que se convierta en una obra de interés general, se lleva al Ministerio, el Ministerio lo adjudica a una empresa que se llamaba Auxini. Esa empresa Auxini comienza la obra en 1996 más o menos, y empieza por las dos bocas, pero justo antes de empezar me nombran director de la obra a mí. Yo acepto el nombramiento siempre y cuando me dejen cambiar el trazado, y el cambio de trazado es que si la galería, el túnel es así, lo que hice yo fue hacer esto. Bajé la boca, precisamente esta boca que está aquí, no estaba aquí en el proyecto inicial, sino que estaba 20 metros más arriba, 20 y tantos metros más arriba. Lo que hago es bajarla para poder ponerlo así, y de esta manera, cuando salga agua, poder salir y evacuar agua hacia los dos extremos. De hecho,
la realidad me dio la razón, porque tan solo a 2 kilómetros, cada tramo de estos tenían 5 kilómetros de longitud. Este a los 2 kilómetros 100 más o menos empezó a dar agua. Vale. Y a los 2,200 llegó a un caudal de 200 litros por segundo. Bien. 1.400 pipas hora. Tanto esta boca, la boca este, que se conoce como boca de Aduares, como la boca que está en el oeste, que se conoce como Hermosilla y está bajando las cuestas del Paso, en el Badén hacia la derecha, lo podemos ver, vemos allí claramente la obra. No son en sí un túnel, porque no ha calado completamente, pero sí son dos galerías que conducirán en algún momento a que se termine de calar ese túnel, no sabemos cuándo, porque como dice, pues se da con el acuífero y hay agua en cantidad. Ese agua lleva una gestión, o debería llevar una gestión, ¿no? En el momento en el que se abre la galería, ¿cómo se controla el agua que sale de esa galería? Desde el primer momento yo ya avisé que iba a dar agua, lo dije y por eso cambié la traza, aún enfrentándome a todo el mundo, la dirección general e incluso aquí en la isla. Al final lo que pasa es que da agua. Bueno, pues ya antes de que diera agua, yo en el libro de órdenes ya lo había anunciado y había dicho que en cuanto diera había que tomar un registro de cómo iba aumentando el caudal a medida que entrábamos en el acuífero. De esa manera me daría a mí los datos para saber dónde colocar un cierre hidráulico. Ese cierre hidráulico, que aquí en La Palma le llaman tranques, lo habíamos inventado unos años antes en el Hierro y habíamos visto que funcionaba. Entonces lo que se hizo fue ya de empezar a diseñar para ese modificado que íbamos a hacer. Planteamos un modificado para colocar esos cierres que no venían en el proyecto original y a la vez para subirle al contratista un 20% las unidades que quedaban afectadas por perforar con agua. ¿Qué pasó? Que el contratista, que era Auxini, había sido absorbido por la empresa ACS. Y ACS tenía otra táctica, mucho más directa. Lo que hizo fue presentarme un modificado para que lo firmara yo, en el cual se proponía que el ascenso de presupuesto en vez de un 20% pasara a ser un 60%. Yo no lo acepté y además dije que teníamos que continuar la perforación subiendo el modificado a un 20% y seguir perforando hasta calar, porque de esa manera podríamos derivar el agua de un lado a otro. Tendríamos de verdad un trasvase de agua. ¿Qué pasó? Que en Canarias mi empeño en perforar y calar el túnel no les gustó, porque eso suponía dar agua hacia el oeste, no los 160 litros que habían ellos pedido, sino ahora caudales de 200 litros por segundo, 1.400 pipas, pero con propiedad pública, hecha por una obra pública. Por lo tanto, entonces, era un agua que entraría en el mercado y podría provocar un bajón total en los precios de mercado. Exactamente, digamos que las personas o las empresas, que en aquel momento hablamos de los heredamientos, fueron los que impulsaron este proyecto, no conseguían de esa manera trasvasar el agua que tenían en el este al oeste. Y además ya se encontraban con el añadido o con lo que ellos no esperaban, que fuera dar con agua como ya tú preveías que podía suceder, y esto desbarataba por completo, digamos, sus planes. Sí, claro, se introducía los agua traspapelaba todo. de una obra pública, agua pública. Esto es como, de alguna manera, en un mercado en el que está regido por precios de particulares y que además estaban medidos por otro baremo, tanto en precio como en calidad. Pero de todas formas, había la pregunta que me hacías tú antes, todo eso era los tranques. ¿Por qué? Había que regular los caudales. Los caudales no se podían dejar que las galerías, cada una, porque la de Hermosilla luego dio 200 litros por segundo, el mismo caudal, no se podía dejar que saliera el agua descontrolada. Para eso entonces lo que hicimos fue hacer un sistema de cierres. Ese sistema de cierres, que lo estaba definido ya, lo que pasó es que en ese momento me cesaron como director, por los dos motivos. Un motivo canario, que era que no querían que yo siguiera perforando, y un motivo ministerial, porque Dragados, ACS, que luego fue Dragados, hacía mucha fuerza en el ministerio. Al final lo que pasó es que me cesan un 15 de enero del año 2000
y esto se lo dan a otro director de obra. Que sí que firma los informes. Firma el modificado del 60% y además pone los cierres, porque ya lo había visto y lo había leído en el libro de órdenes, y al final, ¿qué es lo que pasa? Que con todo eso, él, que no sabe dónde se coloca, el contratista, que tampoco sabía dónde había que hacer los cierres, los colocaron prácticamente donde ellos pensaron, pero no en el sitio adecuado. Eso ha provocado que los cierres no sean estancos, porque el cierre, al no estar situado en un dique o en una estructura impermeable, hace que el agua le bordee por debajo, por los laterales, y por debajo y por arriba. Bien, eso se demuestra que están mal hechos, porque tanto un cierre como el otro, tanto una galería como la otra, tiene una cosa que llaman en el Consejo Insular los escurros, o los escurriajes, o lo no sé qué, una palabra que usan ellos. Bien, eso no tiene que bautizarse, eso se llama en castellano fugas. Son las fugas del cierre. Eso demuestra que se les está escapando el agua, porque cuando un cierre se hace bien, no tiene por qué tener ningún tipo de escurraje. ¿De acuerdo? Entonces, con eso lo que están haciendo es que los caudales que ellos dicen que da el túnel no son reales, porque ellos no saben el caudal que se les está perdiendo, solamente el que coge los escurros que ellos cogen. El resto, lo que se va por los laterales, ellos no saben cuánto. Esa merma, digamos, de caudal, por decirlo de alguna manera, de cuando se comenzó la obra y daba esas 1.400 pipas hora en un lado y en el otro, y actualmente está en unas 1.000 o en unas 800, lo justifican con el tema de lo que es el cambio climático. ¿Tú no estás de acuerdo con eso? No, claro, es que lo primero que tendrían que hacer es el cierre bien hecho, y entonces veríamos qué caudal daba. Claro. Entonces, en esta obra, que repetimos, no es en sí un túnel de trasvase porque no está totalmente calado, pero sí son las galerías que llevarán a que algún día sea un túnel. Ahora mismo, ¿qué es necesario realizar? Ahora habría que hacerle un mantenimiento. Ya en la otra boca hemos hablado del desastre que es esa. En esta también es un desastre total, menos que en la otra, pero hay que pensar que esta boca tiene 25 años y en 25 años no se ha hecho nada más de mantenimiento que lo que puedes ver poner bonito por fuera. Por lo que es por dentro, yo estuve aquí hace año y medio y dentro tiene el tubo de ventilación caído, con lo cual genera un peligro entrar hasta el fondo donde puedes estar viendo el cierre. Hablando de que el Consejo Insular de Aguas, durante los 20 o 20 y pico años de existencia de esta obra pública, no ha invertido en ella. Y desde el año 2019 yo lo he dicho públicamente que había que ver el estado del túnel, o sea que llevan prácticamente 4 años sin haber hecho mantenimiento este último gobierno del Cabildo, pero desde hace 25 años no se ha hecho mantenimiento nunca. Y además el problema de esto está que es un peligro ahora mismo entrar dentro con la situación de toda una tubería de ventilación caída en el suelo. Bajo la justificación que te decía antes del cambio climático, para justificar esa merma de caudal, también se han, digamos, dado subvenciones o se han financiado obras públicas para extraer agua desde pozos, un agua más cara, ¿no? Y Sí. de más mala calidad. Sí, por ejemplo, la subvención que dio el Cabildo al Pozo del Roque, de casi 1 millón de euros, se dio a un pozo que era privado y que además encima no estaba inscrito en el registro de aguas. Bien, a cambio de eso se podía haber dado ese mismo dinero aquí, que es una obra del Cabildo, que es pública y que 1 millón de euros aquí hubiera redundado en medio kilómetro de galería, con lo cual el caudal de agua hubiera sido muchísimo mayor que el que se ha conseguido en el Roque y de mucha mejor calidad. En política hidráulica en la isla de La Palma se han hecho muchos disparates, y con el tema de la emergencia volcánica pues llevamos unos importes bastante abultados, gastados tanto en desaladoras como en otro tipo de obras, que incluso algunas tienen pues alguna sanción, ¿no? Es que además, perdona que te interrumpa, es curioso porque el bombeo de Aduares es un trasvase, porque lo que hace es coger agua del este, bombearla a 1000 metros de altura, para luego bajarla y dar el riego a partir de la vertiente oeste. Eso es un trasvase. Bien, esta obra, que es un túnel de trasvase, esa era su misión, pero hecho todo por gravedad, sin tener que bombear.
Esto es una obra de ingenio. En cambio el otro es una obra de matar las moscas a cañonazos. Porque levantar el agua desde la cota cero, que es el Pozo del Roque, hasta 1000 metros, eso es un dinero. Y sobre todo es, para luego regar la mayor parte de la 400 para abajo, es emplear la energía 2,5 veces más de la necesaria. Es un despilfarro. Que además eso es exactamente lo mismo que van a hacer con el cierre del anillo insular, porque caemos en lo mismo. El cierre del anillo insular es otro trasvase, y vamos ya por el tercer intento de hacer trasvases, pero ¿cómo? Hay que pensar que el anillo insular, el agua va a llegar por el canal Barlovento-Fuencaliente, va a llegar hasta el extremo de allí, y hay que ver cómo llevamos el agua. La sacan del Pozo del Roque o del Pozo del Carmen, la levantan hasta la 450, que es el canal Barlovento-Fuencaliente, bajará hasta Fuencaliente, que ahí ya está en la cota 350, la bombearán hasta las 700, y en total, ¿qué es lo que han hecho? 450 metros por un lado de bombeo, más de la 350 a la 700, otros 300 más. Al final, ¿qué son? 800 metros de bombeo. O sea, por aquí hacen 800 metros de bombeo, 1000 metros de bombeo para regar de la 400 para abajo, y por el otro lado van a bombear 800 metros para regar de la 400 para abajo. Si sacan agua por Hermosilla, están sacando el agua del acuífero que abastece a los dos, porque lo que queda claro es que la única explicación que hay aquí para que la boca de Hermosilla y la boca de Aduares esté dando un caudal de agua que lleva 20 años manteniéndose es que los dos estén tocando un acuífero que es el mismo. Eso es lo que explica por qué esta obra sigue siendo todavía la mejor obra hidráulica de Canarias. La solución a todo esto pues pasa por el acondicionamiento de la boca en ambas galerías y la perforación en la boca de Hermosilla de 1 kilómetro más, has dicho. Sí, lo que hay que hacer es empezar a perforar en cualquiera de las dos bocas que haga falta, en cualquiera de las dos vertientes que haga falta agua, ir perforando ordenadamente. Primero, arreglar los cierres, ponerlos bien, y a partir de ahí ir perforando. ¿Cuántos metros? Lo suficiente para el agua que se necesita. No hay por qué pensar en que hay que calar el túnel. De hecho, yo, aunque nos pusiéramos a perforar y quisiéramos hacerlo, yo eso no lo vería, porque tal es el agua que nos espera ahí en medio que no me dejaría. Lo que hay que hacer es sacar el agua de manera ordenada por cada boca en función de lo que se necesite, y siempre con los cierres, sacándolo de manera ordenada. Cuando se cierra un cierre, en ese momento el agua que deja de salir recarga el agua que tú has quitado.